Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos de nuevo los viernes con un poco de literatura, un poco de aprender a escribir un libro y viendo los diferentes personajes o cosas que hay dentro del libro. El viernes pasado hablamos del relator, la diferencia entre autor, escritor y relator, y tomamos muy en cuenta el tema del relator porque era un pseudo personaje que, digamos, que contaba la historia, pero no era parte de la historia. Hoy vamos a hablar ya directamente de los personajes. Los personajes son la parte fundamental de cualquier historia que querramos contar. Es el eje donde se mueve todo esto y tenemos que buscar cómo desarrollar esos personajes, en donde cada uno de esos personajes tiene que ver con lo que queremos decir de esa historia. Pueden ser reales, pueden ser ficticios, pueden ser una mezcla de los dos, pero normalmente eso hace que trabajemos mucho con ellos porque son los que van a enamorar o desenamorar al lector. Yo hablé una serie de tips sobre los personajes para que cuando trabajemos con ellos, cuando empecemos a desarrollar la historia, podamos crearlos de tal manera que sean creíbles. No quiere decir que sean reales, tienen que ser creíbles. El primero es que todos los personajes que tengamos en nuestra historia tienen que tener una vida real. No quiere decir que una vida en forma realidad, de la realidad. Tiene que tener una vida creada por nosotros en base a conductas y perspectivas de la realidad. Y esa información ir dándose al lector de a poco, para primero que el lector se vaya enamorando o odiando, depende del tipo de personaje que hagamos, de ese personaje. Pero aparte nos va a servir a nosotros para guiar la historia. Ya después vamos a ver cómo los personajes terminan siendo los dueños del libro, pero tenemos que crearlo en forma real. El otro punto es lo que se llaman los personajes redondos o personajes planos. Acá estamos entrando en profundidad con el tema del personaje. El personaje redondo, o algunos lo llaman tridimensional, es el personaje que tiene una historia completa, casi una biografía, tal vez no casi, sino una biografía, desarrollada por nosotros. Como la historia clínica del médico. Cuando vamos al médico, el médico saca nuestra historia de vida casi. Bueno, tenemos que tener esa historia clínica de ese personaje principal, sea bueno o malo, sea el benefactor o el asesino, pero tenemos que darle al lector una vida creíble de ese personaje. Y después tenemos los personajes planos, que son bidireccionales, que son personajes que aparecen y desaparecen, o por ahí aparecen una vez en el tiempo, que aportan información nada más, que no hace falta que el lector tenga mucha información del personaje, porque el personaje lo que hace es aportar información a la historia. Pongámosle, el personaje principal se sube a un taxi y conversa con el taxista. Que esa conversación no sea vana, que tenga que ver con la historia. El taxista va a ser un personaje plano, que nadie va a conocer, pero que la conversación de esa historia, de lo que él hable, tenga que ver con lo que estamos relatando. Incluso puede no tener que ver directamente, pueden hablar de fútbol, pero estamos mostrando que al protagonista le gusta el fútbol. Entonces ya informamos algo al lector. Para eso juega el personaje plano, que aporta información, pero que no tiene protagonismo.
El otro tema es el personaje, cómo combinar los personajes. Todos los personajes redondos o principales se pueden interrelacionar entre sí y con los personajes planos. Lo que no se puede es mezclar un personaje plano con otro, si no tiene una función específica. Es decir, si el personaje principal sube al taxi, habla con el taxista, después va a la pizzería y habla con el mozo con el taxista no tiene nada que ver. Si se juntan en algún momento es porque pasan a ser principales. Si realmente el mozo o el taxista era un espía, ya pasa a ser un personaje principal, ya dejó de ser el que era. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. En todos los casos, el personaje principal o los personajes principales, son varios, tienen que tener características específicas, características físicas, algo que el lector lo entusiasme. Si podemos darle un acompañamiento visual de información, que es alto, que es bajo, que es gordo, que es flaco, que tiene bigotes, que tiene barba, que no tiene cabello, que sí tiene cabello, es decir, todo lo que le podemos dar de información al lector para que se vaya metiendo en la obra. Eso ayudará al lector, pero también nos va a ayudar a nosotros. El punto 6 es que el personaje debe tener cualidades que lo hagan realidad y tiene que tener una vida única, donde el lector se identifique. Aunque sea fantasía. Superman puede volar, James Bond tiene permiso para matar, Quijote es idealista, es decir, tienen cualidades únicas que lo hacen atractivo. Esa es la base. Puede tener una forma única de hablar, puede tener un acento especial, podemos incorporarle determinadas cosas de la complejidad humana. El ser humano es complejo, entonces el personaje también lo tiene que ser. Podemos incluir anécdotas. Por ejemplo, en el ejemplo que estuvimos dando recién del taxi, por ahí el personaje principal le cuenta al taxista una anécdota de su vida. El taxista simplemente es un personaje plano que pasa por la historia casi desconocido. Pero sí la historia que él le contó, que el personaje le contó al taxista, es importante, tiene que ser importante en el relato. Es más fácil, es decir, ¿cómo explicarlo dando un ejemplo? Es decir, ¿podemos decir que al protagonista le gustan los perros? Sí, podemos decirlo. Pero si el protagonista le cuenta al taxista que se tiró a un río que tenía una corriente muy fuerte para salvar a su perro y que lo pudo salvar y toda esa historia, una anécdota cortita, estamos mostrándole al lector que realmente ama a los perros. Entonces, sin tener que decirlo, estamos dando información sobre el protagonista. Por supuesto, que esa relación del protagonista con el perro tenga que ver con la historia central después. También podemos dar algunos puntos que se nos apoyan en la historia sobre protagonistas o sobre los protagonistas. Si le gusta un deporte, si fútbol, golf, tenis, si le gusta la música, el jazz, es decir, pero todo con base de anécdotas de historias. Si le gusta leer libros, si le gustan pasatiempos como el ajedrez o ir al teatro, es decir, todo eso que acumule información para que el lector se identifique con el protagonista. Si le gusta el ajedrez, por ahí los lectores que les gusta jugar al ajedrez se van a identificar. Si le gusta el jazz o si le gusta el fútbol, cada uno va a identificar en el protagonista o en los protagonistas lo que le gusta hacer y se va a meter más en la historia. Recordemos que el trabajo del escritor, aparte de ser una buena obra, es atrapar al lector. Y atrapar al lector lo tiene que atrapar el protagonista. Otro de los temas que dijimos recién en relación a la personalidad de todos los seres humanos es que los protagonistas tienen que tener metas propias. Cada personaje tiene que tener una meta. Tiene que tener sueños, esperanzas, o puede no tenerlas y también son
relevantes en la historia. Es decir, si estamos contando la historia de un asesino serial, bueno, puede tener metas determinantes, puede tener metas aberrantes, pero o no puede tenerlas, simplemente los hace porque escucha voces en su cabeza o algo así. Es decir, tiene que tener justificativo lo que está haciendo. Hay, para darle personalidad a cada protagonista o cada personaje de nuestra historia, hay varios libros sobre lo que se llama el eneagrama. El eneagrama es sale de la Kabbalah, pero creo que también lo usan los árabes y varios, he leído sobre el cristianismo también, que es una división de la personalidad humana en 9 rubros. De ahí viene el eneagrama. Y después de ahí los derivados. Es bueno leer eso o otros, porque hay incluso dentro de la psicología bastante trabajo sobre personalidades. Pero ¿por qué apunto a esto? Porque si le vamos a dar una personalidad al protagonista o a los personajes, o los buenos y los malos, tienen que tener una personalidad creíble. Porque tienen que ayudar a que el lector crea en ellos. Al tener una personalidad, vamos al punto 11, donde si le damos una personalidad tenemos que respetarla. Pongamos tiene que tener un espacio-tiempo determinado. Supongamos, tenemos un personaje que es tímido, que no le gusta salir en público. Entonces, ese personaje no puede terminar siendo jefe de una banda de ladrones o presidente de un país. Puede ser un bibliotecario, un contador. Es decir, tenemos que buscarle una profesión mucho más al estilo de la personalidad que le dimos. Salvo, por ejemplo, en un libro motivacional, donde, bueno, el personaje puede empezar siendo tímido y puede terminar siendo presidente de un país, porque le vamos contando la transformación. Pero si es una novela o un cuento, debemos respetar la personalidad que le dimos a ese personaje desde entrada, para sus funciones, su trabajo. El consejo es tomar nota, es decir, anotar todas las cosas que le ponemos al personaje, porque nos va a servir en el desarrollo. Si el personaje tiene frases que usa siempre, si el personaje habla otros idiomas, si el personaje es de determinada forma, si tiene una relación con otras personas de su mismo sexo o contrario, es decir, buscarle todo eso y anotarlos como una ficha técnica para después, para cuando estamos contando la historia, o incluso dentro de la misma historia, ir teniendo eso como base, porque ahí es donde el personaje toma vida. Y en el último punto es las características donde vive, donde trabaja, qué trasfondo de familia tiene, lo que se destaca, qué habilidad personal particular. Como dijimos antes, Superman, el Quijote o James Bond tienen habilidades diferentes, tienen desarrollo diferente, tienen vidas diferentes y tienen cualidades diferentes. Entonces, respetando eso, podemos ir manejando ese personaje que va a terminar creando la novela él, porque vamos a ir, o la historia que contemos, vamos a tener que seguirlo una vez que le dimos esa vida. El personaje profundo tiene que tener vida profunda y tiene que tener identificación con el público. Así lo amen o lo odien. Hay personajes que son odiados, hay personajes que son amados, hay personajes que tienen una característica en particular que por ahí, me estoy acordando de Funes, de Borges, que era el memorioso Funes, en donde su característica es tener memoria, no era un personaje ni amado ni odiado, simplemente tiene una característica en particular. Entonces, podemos crear ese tipo de personajes relatándolo y contándolo, usando esa característica como parte de la historia. En las buenas literaturas, en las obras literarias importantes, el personaje es el que manda en el escritor. Termina el escritor. Yo cuento siempre que es interesante, cuando uno está a mitad de la obra, sentarse a charlar con sus personajes. Medio esquizofrénico el tema, pero es divertido.
Es decir, imaginar que está en una mesa sentado con sus personajes y conversar con ellos, porque cada uno le va a contar a dónde va. Y puede hasta cambiar el final de la historia. Ahí es como uno va trabajando el personaje.